Del libro Maleducada de Silvia Schuher, hoy les voy a leer De mí no se van a olvidar. ¿No es cierto, angelitos? Esta historia transcurre en el año 1968. En séptimo esperábamos a Marco. Era el único maestro de toda la escuela, a excepción del profesor de gimnasia, y nos daba una gran curiosidad estar con él. A las chicas porque nos parecía excitante tener a alguien de quien enamorarnos un poco. A los varones porque estaban seguros de que con un hombre la pasarían mejor. Sabíamos además que siempre acompañaba a sus alumnos en el viaje de egresados, y por los comentarios que era un tipo macanudo. La cuestión es que el primer día de clases, que aquel año fue a fines de febrero, llegamos al colegio con esa expectativa, y en el lugar del patio donde debió esperarnos Marco, había una señora alta con una cartulina en forma de corazón que decía séptimo, y que, pegada a un palito, ella agitaba como una patética porrista. La mujer era delgada, bastante mayor y de pelo muy negro, demasiado oscuro para ser real. Tenía un pañuelo de seda en el cuello, delantal de estreno, ojos claros, algo hundidos, con un tic que la obligaba a cerrarlos continuamente, y una sonrisa alargada y aletargada hecha de una sola línea. Se llamaba Nélida y a medida que íbamos llegando nos recibía con un beso en cada mejilla, un pellizcón y algún comentario vergonzosamente infantil, sobre todo teniendo en cuenta que empezábamos a ser los más grandes de la escuela y queríamos respirar ese privilegio. Ante la mirada desconfiada y medio torva de las maestras, Nelly nos iba reuniendo y reteniendo como una mamá pata rodeada por sus patitos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué hacía ahí obligándonos a quererla? Nos preguntábamos en silencio mientras rogábamos que la ausencia de Marco fuera un error y que esa señora empalagosa huyera cuanto antes. Pero no. Hasta donde supimos casi enseguida, Nelly había venido a nuestro colegio para pasar todo séptimo con nosotros, porque el barrio le quedaba cómodo, fue lo que dijo. Y que, aunque no daba clases desde hacía mucho, era maestra titular, le faltaba un solo año para jubilarse y tenía que atravesarlo en el aula. Para eso, pienso ahora, nada menos trabajoso que una escuela cercana a su domicilio y con un séptimo grado, chicos que en algún momento del año nos iríamos de viaje y a los que no sería difícil hacernos cómplices de su pereza. La cuestión es que entramos al aula decepcionados y mientras nos ubicábamos en los bancos, Nelly se paró frente a la clase y se puso a cantar en francés. Bonjour, mes amis, bonjour, la la la. Se acompañaba dando palmaditas y moviendo la cabeza como una marioneta. Por suerte, antes de que el desconcierto diera paso a un ataque masivo de risa, la mujer se llamó a silencio y después empezó a hablar. Única cosa que hizo hasta la hora de salida. Lo primero que nos dijo fue que no debíamos llamarla señorita, que así se les decía a las mujeres solteras, que ella estaba casada hacía 30 años, que estaba muy orgullosa de su marido, un marino de carrera, y que tenía 3 hijos. Sin contarnos a nosotros, aclaró poniendo una mano sobre su corazón, que a partir de entonces seríamos sus chiquitos del alma, sus querubines, sus adorados angelitos. Me acuerdo que insistió con lo de angelitos, inclinando la cabeza y estirando la sonrisa. Por suerte, no volvió a cantar. Que la llamáramos Nelly, nos dijo, o tía Nelly, como nos gustara más, porque aun cuando lo correcto fuera decirle señora, aclaró, así la llamaban la mucama y nosotros no éramos sus sirvientes. Aunque me van a ayudar, ¿no es cierto, angelitos?, preguntó añiñada. Y con esa misma actitud bobalicona agregó que hacía tiempo que no daba clases, que había temas que ya no recordaba y que además, por un problema nervioso, tomaba unos calmantes que a veces la embotaban y le daban sueño a cualquier hora del día. La voz de Nelly era aguda, continua, pegajosa, como toda ella.
y si no nos durmió aquella primera vez fue porque sus palabras poco tenían que ver con lo que solíamos escuchar en el colegio y entonces nos provocaban una curiosidad algo morbosa. Con el correr de los días esa curiosidad se fue volviendo indiferencia, a veces fastidio, y terminamos aceptando como naturales cosas que nunca antes habíamos vivido, a saber, que mientras completábamos algo en la carpeta, por ejemplo, Nelly extendiera un mantel individual sobre el escritorio y se tomara un té con galletitas. Que siempre hablara en voz bajísima para no arruinarse la garganta. Que en vez de retarnos, se pusiera a cantar. Que algunos días se sacara los zapatos y los colocara sobre el radiador. Que entre tanto se calzara unas pantuflas o se tapara los pies con una manta. Que no explicara temas nuevos de matemática porque decía, si a ella le resultaban difíciles, lo que sería para nosotros. Que hablara más de religión que de historia. Que nos hiciera rezar Padre Nuestros, aún a los que éramos judíos, para no tener que sacarnos del aula. Que casi no escribiera en el pizarrón porque el polvillo de la tiza secaba la piel. Que nos instara a organizar el viaje de egresados durante las horas de clase siempre y cuando no hiciéramos barullo. No alteráramos el orden, decía, la dejáramos dormir, pienso ahora. Que a veces se quedara dormida. Que describiera una y mil veces el estilo de los muebles de su casa. Que nos contara vida y obra de sus hijos. Que hablara del alto rango de su marido marino y a veces hasta hiciera la veña al nombrarlo. Un día incluso trajo una gorra de la Armada Argentina, se la puso en la primera hora y se la dejó en la cabeza toda la mañana. Me acuerdo que ni siquiera se la sacó en los recreos, como si quisiera llamar la atención de las maestras que apenas si le dirigían la palabra. Me envidian, pobrecitas, una vez le escuché decir. El hecho es que nos fuimos acostumbrando a Nelly, o eso pareció, y aunque no fue ninguna razón visible para no quererla, tampoco lográbamos lo contrario. Algo brumoso se interponía entre sus frases azucaradas y la verdad. Lo que sí sobraban eran motivos para tomarle el pelo, y si los primeros días no lo hicimos porque nos daba cierta pena, o culpa, no sé, o porque no terminábamos de entender si era una viejita anticuada y maniática o una loca peligrosa. Confundía. Finalmente triunfó la audacia y urdimos un plan. Había que esperar uno de esos días, como ya había pasado. Nelly nos dictara un trabajo largo para completar en la carpeta y acto seguido se sacara los zapatos. Se los sacara, los apoyara sobre el radiador y después, con una mantita sobre los pies o sus pantuflas, se quedara profundamente dormida frente a la clase. Cuando esto pasó, porque los cálculos no fallaron en nada, el gordo Carreño caminó sigilosamente hasta el radiador, se tapó la nariz con una mano, con la otra agarró los 2 zapatos de la maestra y después de acercarlos amenazante a cada una de nuestras narices, los sacó del aula. Los puso al costado de la puerta, pero del lado de afuera. El plan era esperar a que sonara el timbre del recreo, salir disparados al patio y dejar a Nelly descalza, en evidencia. No tuvimos mucho tiempo para disfrutar de lo actuado. Una pena. A los 2 minutos la puerta del aula se abrió con violencia y Nelly abrió los ojos con dificultad. La directora entró con un zapato en cada mano y soportando sobre el cuello la cara más desencajada que vi en mi vida, caminó derecho al escritorio de la maestra que la miraba hacer. Era difícil adivinar con quién se las agarraría primero la directora. ¿Qué era más grave? ¿Sacarse los zapatos para dormir frente a los alumnos o jugar a esconder esos zapatos? De haber podido hubiéramos hecho apuestas, pero todo sucedió tan rápido y fue tan extraño que no hubo tiempo ni de tener miedo. La directora, una Tita Merelo enojada, miró a Nelly a los ojos y sin decirle una sola palabra, dejó caer sus zapatos muy cerca de donde estaban sus pies, tapados todavía por la manta. Entonces se quedó parada ahí mismo, en silencio y con los brazos cruzados esperando a ver qué hacía la maestra. En el aula, mientras tanto, no se oía siquiera un parpadeo. El tiempo parecía suspendido con nosotros adentro.
En cuanto a Nelly, primero nos lanzó una mirada fulminante. Después se calzó los zapatos y finalmente se puso de pie. Tomó a la directora del brazo, la fue conduciendo a la salida del aula y en el camino le fue explicando que nosotros éramos niños muy buenos y que no nos merecíamos un reto, que había sido una broma inocente y que olvidara la cuestión, que ella misma se encargaría del asunto. Por extraño que parezca, así nos pareció a nosotros, la directora salió del aula nomás, callada, aunque, eso sí, soltándose del brazo de la maestra con cierta brusquedad. De vuelta frente a nosotros, Nelly retomó la rutina con largos suspiros pero sin comentarios. Que éramos unos pillines, fue lo único que nos dijo y movió la mano con gesto de hacernos chas. Y así siguieron las cosas en el colegio, y con Nelly, hasta que el 4 de abril de ese año, en Estados Unidos, asesinaron a Martin Luther King, un luchador que defendía los derechos de los negros, y, me enteré después, se oponía a la guerra que los norteamericanos habían desatado y libraban contra el pueblo de Vietnam. La noticia produjo un gran revuelo en todo el mundo, una tristeza televisada en blanco y negro que yo nunca hubiera imaginado que pudiera sentirse por alguien que no fuera de la familia o tan siquiera cercano. Recuerdo lo mucho que me impactaron las imágenes y el hecho de que tanta gente junta llorara por la muerte de un hombre. ¿Quién era Luther King? ¿Qué era la segregación racial? ¿Qué era tener derecho al voto? ¿Por qué los negros no podían votar como los blancos para elegir presidente? ¿Quién era el presidente de nuestro país? ¿Teníamos alguno? ¿Para qué servía? ¿Quién lo había elegido? ¿Cuándo? La cuestión es que a la mañana siguiente en el colegio se izó la bandera media asta en señal de duelo y la directora dio orden de que, en la tercera hora de clase, todos los grados saliéramos formados al patio para rendir homenaje al luchador muerto. De primero a séptimo, recalcó. Llegada la tercera hora, los de séptimo empezamos a escuchar algo inquietos cómo los de las otras aulas salían al patio, mientras que Nelly, como si nada, nos ordenaba que abriéramos la carpeta para hacer una composición. «Pero si hay que ir al acto», se le ocurrió decir a Trillo. ¿Y para qué? «¡Cállese, maleducada!», fueron los primeros alaridos de nuestra maestra, enfurecida como nunca antes la habíamos visto. ¿Qué acto ni qué 8 cuartos? La escuela no está para aplaudir ni llorar politiquerías. La política no es para los niños, ¿entendido? Ejercer el mando, gobernar, es para los adultos y no para cualquier adulto. Hay que querer mucho a la patria, a los próceres que la fundaron y a los militares patrióticos que hoy la gobiernan, sin necesidad de andar haciendo política. «Pero la directora dijo que teníamos que ir al patio en la tercera hora», se atrevió a comentar Smith de puro chupamedias. «¿Y a mí qué me importa lo que diga la directora? ¿Se creen que le tengo miedo?». De los ojos le salía fuego. «Sepan, mis angelitos, que si estoy acá con ustedes fue por decisión de alguien que tiene mucho más poder que la directora». El silencio era total. «¿Está claro?». Nelly nos sonrió con los labios tan tensados que parecían a punto de romperse. Por supuesto, a los pocos minutos llegó al aula la directora. Abrió la puerta y nos ordenó que formáramos en el patio. Empezábamos a pararnos para salir cuando Nelly nos dijo que nos quedáramos sentados. No sabíamos qué hacer. Cada uno quedó como en suspenso donde estaba, igual que en el juego de las estatuas. «Mire, señora», la directora habló mientras caminaba hacia Nelly. «En el país las órdenes las darán los militares amigos de su marido, pero en este colegio mando yo». Finalmente, ese 5 de abril de 1968, en la tercera hora de clase, todos los alumnos del colegio escuchábamos hablar sobre la muerte de un líder negro y pacifista, del que nada sabíamos, y algo sobre nuestros gobernantes y las elecciones, las guerras, los golpes de Estado, y no recuerdo qué más. Lo que sí me acuerdo es que los de séptimo ese día supimos qué quería decir acomodo y por qué estaba Nelly con nosotros en lugar de Marco.
Nada más. Quiero decir, después de aquella mañana nada cambió demasiado en nuestra vida escolar. Los días siguieron pasando, nos fuimos de viaje de egresados como estaba previsto y terminamos la primaria. Nadie repitió aquella vez, ni los chicos que el año siguiente empezamos la secundaria, ni Nelly que finalmente se jubiló y no volvió a pisar el colegio. Tampoco la directora, que según me enteré años más tarde, tuvo que dejar su cargo con una licencia que le fueron renovando hasta que se jubiló. Y colorín colorado, colorado colorín, este cuento titulado «De mí no se van a olvidar, ¿no es cierto, angelitos?», de Silvia Schuher, llegó a su fin. Este relato forma parte del libro Maleducada, de la editorial Lo que leo.